Usted está apenas pocas semanas en el cargo de la función de transparencia. ¿Cómo recibió esta función de manos del Contralor del Estado, que fue el presidente antecesor? ¿Cómo se encuentra la función de transparencia? ¿Qué saldo deja la función anterior? ¿En qué situación encontró? ¿Y cuál va a ser la gestión que usted va a realizar al frente de esta función del Estado? Buenos días con ustedes y con la audiencia. Podría decirse que se encuentra bastante bien. ¿Por qué? Porque la función está unida al día de hoy. Prueba de ello fue que mi nombramiento fue dado por unanimidad de votos. O sea, los 9 participantes de la función de transparencia votaron a favor de mi elección y la de Andrés Fantoni como vicepresidente. Entonces se nota que es una función al día de hoy cohesionada, unida y que tiene en mente seguir los propósitos y los objetivos que tiene la función. Lo he encontrado muy bien. El Contralor hizo un excelente trabajo el año pasado con todos los miembros de la función. Se logró sacar adelante el Plan Nacional de Integridad y Anticorrupción, y a su vez se presentó en el mes de diciembre el proyecto de ley anticorrupción en la Asamblea. Entonces ha sido un trabajo, un esfuerzo bastante grande, porque cada uno de los miembros de la función tiene sus actividades, ¿no? El Contralor en la Contraloría, los superintendentes, los 6 superintendentes en cada una de sus superintendencias, y así cada uno de los miembros, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Todos tienen sus funciones, pero además hay que relacionarse y coordinar acciones para sacar adelante esta función de transparencia y control social, que lo que se trata es de que el control no sea solamente la función, sino sobre todo a través de la participación ciudadana. Entonces, creo que se ha avanzado bastante en el año anterior, y en este año tenemos como objetivo sacar adelante ya ese plan, o sea, ponerlo en marcha. Ya tenemos prevista una primera sesión ordinaria en el mes de marzo, donde se van a firmar actas de compromiso y algunos temas ya para cumplimiento de ese plan. Y por otra parte, lo más probable es que eso se trate ya en la próxima asamblea, sacar adelante ese proyecto de ley anticorrupción que se ha presentado en la asamblea. Quizás esos son los 2 temas fundamentales en el presente año, aparte de lo que siempre debe cumplir la función de transparencia, que es promover el control en las instituciones del Estado, promover la participación ciudadana, luchar contra la corrupción. Esos son los 3 principales objetivos de la función. Buenos días, bienvenido. ¿Qué debería contener, más allá de estos 3 ejes que están incluidos dentro de este Plan Nacional de Integridad Pública presentado días atrás por la Contraloría? Pero, ¿qué debería contener para que sea complementario a este plan la ley anticorrupción que debe ser tramitada en la Asamblea? Bueno, la ley anticorrupción, entre otras cosas, garantiza, por así decirle, la labor de control de las instituciones, sobre todo de la Contraloría General del Estado. Le da de alguna forma posibilidad de sancionar fuertemente, más de lo que tiene en este momento, a la Contraloría General del Estado y en general a las instituciones que forman la función de transparencia. No obstante aquello, en el proyecto de ley se establecían unas sanciones bastante altas, por ejemplo, que podía imponer la superintendencia de compañías. Eso fue eliminado del proyecto. Considero que eran sumamente altas esas sanciones y que eran obligatorias. Entonces tampoco es la idea de sancionar y de repente crear un problema de una quiebra de una compañía por una multa. Entonces eso se tiene que revisar, por eso se eliminó del proyecto de ley. Y sobre todo es la facultad que deben tener las instituciones, no solamente para fiscalizar, sino también para sancionar. Es lo que principalmente se ha puesto en ese proyecto de ley. Durante la gestión anterior, ¿hubo algún caso emblemático en el que hayan trabajado, un caso de corrupción o acceso a la transparencia que hayan trabajado, que le dejó a medio camino la función anterior? Porque si bien la función de transparencia tiene todo el rol que usted ha explicado, pues no se conoce mucho de su gestión. Bueno, ahí explicando un poco el tema de las denuncias, aprovecho e invito a la ciudadanía a que denuncien los actos de corrupción. La labor de la función
no tiene un trámite, no es que usted denuncia ante la función y la función sanciona, sino que si usted denuncia, esas denuncias se canalizan hacia las entidades pertinentes. Por ejemplo, si denuncia un acto de corrupción de compañías de seguros, se va a ir canalizado a que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros sea la que analice el tema y de alguna forma vea si hay que sancionar o no. Pero la labor de la función es esa coordinación y ese seguimiento que hay que hacer de estas denuncias. Y por eso yo les decía hace un momento ese llamamiento a que la gente denuncie. Mucha gente no denuncia, simplemente se queda en conversaciones de repente entre amigos o entre profesionales que dicen, me pasó esto de aquí, pero nadie denuncia, ¿no? La gente no se anima a denunciar por muchas razones. La una, porque dicen, denuncio y no va a pasar nada, o denuncio y voy a tener represalias, pero la idea es que la gente pierda el miedo de denunciar los actos de corrupción en la función. En realidad, yo asumí el cargo de superintendente de compañías en el mes de octubre del año pasado. Desde ahí un caso emblemático que haya manejado la función, en realidad no. Ojo que hay veces que hay casos emblemáticos de corrupción, pero que ya están en la fiscalía. Entonces ahí ya la función ya no interviene, porque ya está manejado en la justicia ordinaria, ¿no? Hablaba hace un momento de la necesidad de que haya una ley anticorrupción. O sea, digamos, está bueno, pero leyes en este país parecería que tenemos suficientes. El problema es que no se aplican. Hay una ley, por ejemplo, de transparencia y acceso a la información pública que no se respeta. Conversábamos el otro día con la directora de un medio de comunicación que se dedica a hacer periodismo de verificación, fact-checking. Y las instituciones en este país no facilitan información. Entonces, con instituciones que tienen que ver con el gobierno central y con todos los niveles de gobierno y con otras instituciones que forman parte de la estructura del Estado, que se niegan a dar información, ¿qué tan fácil es presentar una denuncia o dar con un caso de corrupción? Bueno, hay ciertas instituciones que tienen la información totalmente abierta. En el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Compañías, toda la información de las compañías es abierta. Ustedes entran a la página web y pueden ver quiénes son los socios, quiénes son los representantes legales, sus estados financieros, todo precisamente por esa transparencia que tiene la superintendencia. Y ahí a veces hay un conflicto entre esa ley de transparencia que dicen hay que abrir todos los datos y la protección de datos, ¿no? Yo tengo muchas personas que me dicen que no debería estar abierta esa información en la superintendencia de compañías, pero hay un choque podría decirse, de derechos. Por una parte, el derecho a tener toda la información y por otra también la protección de los datos personales. Entonces, ahora que existe esta recién inaugurada superintendencia de datos personales, es precisamente, y estamos trabajando con el superintendente de datos, con el doctor Fabricio Peralta, para de alguna forma regular este tema y que no se generen estos conflictos. Pero la gran eso mayoría... significa que se va un poco a restringir cierta información, tomando en cuenta que puede atentar... Que no es necesario que esté en la... que sea pública. Que sea pública. Como por ejemplo, por ejemplo, bueno, que no es pública el día de hoy, pero igual se puede conseguir el tema de cuántos fondos usted tiene en el banco. Entonces, esa información no puede ser pública porque es un riesgo muy alto. Pero eso no es público, es sigilo bancario. Claro, pero por eso me dice un ejemplo de información que no debería estar en el ojo público. Y muchas veces las personas que investigan dicen, bueno, ¿cómo hacemos para ver si le transfirieron dinero a la cuenta de tal o cual persona? Entonces ya esa parte se complica, pero de ahí la gran mayoría de información es pública. Hay informes que son reservados, por ejemplo, hay informes de la Contraloría que son reservados, obviamente porque se va haciendo esa labor de control, informes de la Superintendencia de Bancos que son reservados, informes de la misma Superintendencia de Compañías que son reservados y que no se pueden entregar al público en general porque podría causar daño, de repente, por darle un ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Compañías, un informe sobre una compañía que ha sido intervenida. Entonces, eso en realidad no está en la página, porque es algo que solamente le incumbe a esa compañía y podría causar daño el hecho de que ese informe sea público. Entonces, no toda la información
puede estar abierta. No obstante, hay canales para solicitarlos. Hay ciertas instituciones que sí, por ejemplo, la Fiscalía sí puede pedir esos informes por más de que sean reservados, ¿no? Doctor Cabezas, usted además es superintendente de compañías. Hay cifras del Banco Central que evidencian que hemos tenido 3 trimestres lamentablemente negativos en el manejo de la economía, con un decrecimiento, y se espera conocer la información del último trimestre, que parece no ser alentadora porque esa va a contener las consecuencias que generaron los apagones. En ese sentido le pregunto, ¿en qué estado están las compañías del país? ¿Ustedes han registrado cierres de compañías durante el 2024 o por el contrario se han incrementado, se han abierto más compañías? ¿Cómo está la situación? Bueno, se han abierto más compañías, hay un fenómeno, lo he explicado en algunas entrevistas anteriores, ha habido un fenómeno en los últimos años de más constitución de compañías, o sea, más o menos de 3-1 en comparación a años anteriores, y esto se dio a partir más o menos del año 2021. En 2020, coincidencialmente, pocos días antes de la pandemia, se aprobó la Ley de Emprendimiento e Innovación, donde se incluyó esta nueva tipo de compañía, la SAS. Entonces, en esa SAS, quizás la primera diferencia que hubo entre la SAS y la anónima y la limitada, que eran las que se constituían, es que esta no tenía valores de constitución. No se gastaba en notario, no se gastaba en registro mercantil. Y al día de hoy esa compañía se puede hacer online. O sea, no tiene costo alguno para el emprendedor. Entonces eso ha animado a mucha gente a formalizarse y no hacer las cuestiones como personas naturales, sino como compañías, porque ya no tienen que gastar de repente $1,000-1,500 en el proceso de constitución. Entonces eso ha ocasionado, creo yo que es uno de los principales causas que han hecho que se constituyan muchas más compañías. Cierres de compañías hay todos los días. De repente porque usted constituyó una compañía para un negocio y el negocio no salió, o porque se pelearon los socios y dijeron mejor cerremos esto de aquí. Entonces cierres siempre hay. Al día de hoy hay aproximadamente 170,000 compañías activas en el Ecuador. Hay más compañías, pero que están en proceso de disolución y liquidación. ¿170,000? 170,000. ¿Al año? No. En total de las activas al día de hoy son 170,000. ¿Y al año más o menos un promedio de creación de nuevas compañías? Ha ido creciendo, pedí justamente los datos, pero no quiero darle el dato y de repente inexacto. Si no me equivoco, el año pasado fueron aproximadamente 30 o 40,000 compañías. Y ahí, por ejemplo, ¿se puede establecer algún nivel de vigilancia o de filtro mayor para que, por ejemplo, no ocurran casos como el de estos ciudadanos albaneses que vinieron al país y empezaron a crear compañías y se dedicaron a actividades ilícitas y demás? Porque resulta que en el país hay unos que se quejan de que hay demasiada tramitología, y por otro lado parecería que la tramitología es como demasiado laxa, que vienen mafiosos y crean compañías y ponen a funcionar las compañías y empiezan a lucrar de dineros ilícitos y actividades ilícitas. Bueno, ahí hay que ver, yo creo que hay que ir al fondo. El que quiere cometer un fraude, realizar una actividad ilícita, la va a hacer con o sin tramitología. O sea, más bien yo soy partidario de eliminar toda la tramitología y más bien fortalecer el control. En 2014 hubo un primer intento de quitar la tramitología y, por ejemplo, en 2014 se eliminó la aprobación de la constitución de compañías por parte de la superintendencia. En 2020 ya se eliminó la obligación, y aquí me van a querer fusilar mis buenos amigos los notarios, se eliminó la obligación de tener que hacerlo por escritura pública, porque es un costo innecesario. Hay quienes dicen, no, es que ahí podemos verificar quién es. Sí, puedo verificar que usted es el que constituye la compañía, pero el siguiente día me cede las acciones a mí, que yo soy un mafioso. Entonces, pueden darse, igual se va a dar la situación, pero no hay que atacar a la figura jurídica. Siempre digo eso, no hay que atacar a la figura jurídica de la sociedad, que es un baluarte para el desarrollo de la economía, porque a través de eso se logra la inversión. Porque la gente invierte a través, cuando quiere invertir de verdad dinero, lo va a hacer a través de sociedades. Entonces no hay que ver a las compañías como un medio para delinquir. Yo pongo siempre el siguiente ejemplo: los vehículos a motor, un carro, una camioneta. Todos los días hay accidentes de tránsito
hay eventualmente no solo accidentes, sino que gente que sale a atropellar o a matar, porque dice, a este lo voy a matar y le voy a pasar el carro encima. Pero a nadie se le ocurre decir, bueno, vamos a prohibir que los vehículos a motor y ahora vamos a andar todos a pie. A nadie se le ocurre, porque la naturaleza de ese vehículo es transportar a la gente. Lo mismo es en este caso, la naturaleza de las sociedades es que se desarrolle la economía, que se incentive la inversión. Consecuentemente, lo que hay que hacer es lo mismo que se hace en el ámbito de tránsito. Hay una institución que controla, la Comisión de Tránsito, la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos controlan, y si usted se pasa una roja, lo sancionan. Si se parquea mal, si choca, hay las sanciones. Hay que, de alguna, y hay que obviamente culturizar a la gente que maneje bien. Yo siempre digo, la gente aquí piensa, no sabemos ni siquiera que tenemos que manejar por la derecha, siempre vamos por el carril izquierdo, que ese es para pasar. Entonces lo mismo, hay que culturizarse en el tema de cómo se debe utilizar la sociedad. Que obviamente, si es que usted la usa para fines ilícitos, ahí está la superintendencia para entrar a sancionar, para entrar a denunciar. Entonces, el vehículo es totalmente positivo. Si se lo mal utiliza, ahí es cuando entran precisamente las entidades de control. La superintendencia hace seguimientos cuando se abren las empresas, porque resulta que en los últimos años, en los últimos meses, hemos visto incluso empresas ligadas a personas vinculadas con el narco y que resulta son hasta contratistas del Estado. Entonces, no sé cuáles son los mecanismos de seguimiento que se da a las empresas, o vemos mucho dinero del narco lamentablemente circulando en diferentes actividades económicas, construcción, restaurantes, gimnasios, en fin, en muchas situaciones hay informes que indican que son entre 3.000 y 5.000 millones de dólares los que circulan en el sistema financiero vinculados a actividades ilícitas y que están amparados o se son lavados en compañías. Por eso yo le pregunto cuáles son los controles que se aplican y qué seguimiento se da a las empresas una vez que abren, porque también vemos que hay empresas que de la noche a la mañana tienen decenas, centenas de sucursales, de agencias, de locales. Entonces no sé cuáles son, o son muy exitosas o algo sucede. En ese caso, doy una breve explicación. La Superintendencia de Compañías, como les decía, en 2014, no la superintendencia, por ley, se eliminó la facultad de la Superintendencia de Compañías para aprobar la constitución de compañías, y el día de hoy solo aprueba ciertos actos societarios. Pero la constitución ya no se aprueba. Lo que hace la superintendencia ahora es un control posterior. Una vez que se ha constituido la compañía, verifica los datos, verifica que la compañía esté en la dirección que dice ahí, que no sean empresas que usted va a la dirección y no hay nada. Entonces hace esa verificación. Si por ejemplo mañana no se encuentra la compañía, se la cancela para que no pueda ser utilizada. Y adicionalmente la Superintendencia de Compañías está siempre trabajando de la mano con la UAFE, con la Superintendencia de Bancos y principalmente, y con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para triangular de alguna forma esa información, las denuncias que hay sobre actos ilícitos o alertas que dan, por ejemplo, las instituciones financieras a estos movimientos raros en esta compañía. Entonces le dan la información a la Superintendencia de Bancos, y la Superintendencia de Bancos lo coordina con la Superintendencia de Compañías para revisar en conjunto esas actividades. Ahora, de repente son negocios que efectivamente fueron muy exitosos y son totalmente lícitos, como puede ser que sean negocios que usted dice, bueno, este negocio es muy exitoso y va al gimnasio y no hay un alma. Entonces, precisamente, esa es una de las labores de verificación que tienen que hacer las superintendencias en conjunto, porque no solamente se lava dinero a través de compañías, se lava dinero a través, muchas veces, no digo los bancos, sino a través de bancos con transferencias. El sistema financiero, no solo cooperativas. Hay la figura del pitufeo, ¿Cuál es esa? Esas las que hacen depósitos pequeñitos a diferentes personas. Entonces, y también se lava. Porque obviamente, si yo mañana deposito en mi cuenta $500,000, automáticamente van a sonar todas las alertas. Pero si le deposito a toda mi familia, a uno 2,000, a otro 3,000, a otro 5,000, las alertas no van a aparecer, pero ahí está el $500,000. Entonces, todas esas situaciones
se revisan a través de las alertas que tienen los sistemas bancarios en relación con la UAFE. Ahora también hay que comprender lo siguiente, ¿no? Se toman no se alcanza a revisar todas estas situaciones de alerta. La Superintendencia de Compañías tiene de personal 670 personas a nivel nacional, pero en primer lugar las 670 no están en el control. Las 670, ahí hay personal de talento humano, hay personal administrativo. Entonces el personal que está efectivamente en el control no es suficiente para controlar a 170.000 compañías. ¿Y qué tan importante es que, por ejemplo, en el trabajo que lleva adelante toda la función, incluida también la institución que usted lidera, la superintendencia, y la función de transparencia y control social, coordinen acciones con la UAFE, por ejemplo? No, eso es lo principal. ¿Qué van a hacer para propender justamente que la UAFE trabaje mucho más de la mano y más cerca a ustedes? Bueno, desde que yo estoy, presumo que desde antes, porque ya estaba así, la UAFE con la Superintendencia de Compañías está en constante relación, ¿no? Inclusive es importante, al inicio de esta entrevista les mencionaba que en este momento hay una función de transparencia muy unida. Entonces tenemos una muy buena relación entre los funcionarios de la función. Entonces, por ejemplo, yo hablo constantemente con la superintendenta de bancos, no solamente porque muchas veces esos van oficios, regresan oficios, eso se pierde tiempo y las máximas autoridades, que son las que tienen que tomar las decisiones, muchas veces se enteran cuando el tema ya ha pasado demasiado tiempo. Entonces creo que se ha armado un buen equipo en la función y cohesionado, que sabemos lo que tenemos que hacer. No es fácil, pero estamos en constante comunicación con el Contralor, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con el Superintendente de Competencia Económica, coordinando las acciones que tenemos que tomar en conjunto. Entonces, por ejemplo, yo quizás con una de las personas que más hablo es con la Superintendenta de Bancos, precisamente para coordinar estas situaciones y también coordinarlas con la UAFE. Entonces, estamos íntimamente vinculados, pero inclusive tanto Superintendencia de Bancos como Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Economía Popular Economía Popular y Solidaria, tenemos una unidad de análisis financiero dentro de las superintendencias, que son las que coordinan con la UAFE. Entonces estamos siempre... ¿Y cómo se levantan las alertas en esta entidad pequeñita dentro de la Superintendencia de Compañías? ¿Cómo se levantan ahí las alertas? ¿Son porque los funcionarios hacen seguimiento a las empresas? Sí, ¿Porque llega una denuncia ciudadana? ¿Cómo es el proceso? Por las dos situaciones, o por denuncias o por el control que hacen de las compañías. De repente revisan, por ejemplo, sale una persona que está en algún acto ilícito. No quiero estigmatizar, porque presumo yo que no todos los albaneses son malos, pero hay una situación de estos señores y aparecen los nombres, entonces revisan a ver si tienen otras compañías automáticamente para bloquear a todas las compañías. Pero si le bloquea una y tiene más, y dar alertas, esta persona que está con denuncias en la fiscalía ha constituido una compañía nueva, inmediatamente revisar el tema. Entonces se está atrás de estas alertas, ¿no? ¿Cuáles, para finalizar, superintendente, cuáles son el plan que se han propuesto para el 2025 en lo que le resta de gestión? Porque también va a depender del tema político, ¿no? Estamos a punto de unas elecciones y seguramente me imagino que el plan que han diseñado podría variar. Bueno, la suerte ahí es que todas las instituciones que conforman la función de transparencia son instituciones autónomas. O sea, nosotros no dependemos, si bien mi nombramiento y el de la mayoría de autoridades ha sido por ternas del presidente de la República, no es que somos parte de la función ejecutiva. Somos precisamente, como somos instituciones de control, constitucionalmente somos instituciones autónomas. Obviamente tenemos por obligación de la misma Constitución que trabajar
coordinadamente con el resto de funciones del Estado, pero no es que respondemos a la función ejecutiva. Entonces, seguiremos, el plan está trazado, seguiremos en el mismo plan, siempre estamos abiertos a sugerencias, y sugerencias para mejora de ese plan o para nuevos planes, obviamente se tomarán en cuenta. Quizás esto es importantísimo que conozca la ciudadanía. La función de transparencia desde hace algún tiempo viene haciendo sucesiones ordinarias en territorio. ¿Qué quiero decir? En las diferentes cantones del país. El año pasado nos fuimos a Loja, se ha ido a Ambato, tenemos la próxima sesión en Puerto Viejo, tenemos planificado también hacer sesiones en La Tacunga para acercar a la ciudadanía. Esas sesiones son públicas precisamente para recibir que la ciudadanía pueda acercarse, pueda establecer, empaparse de qué hace la función, pueda hacer preguntas, pueda hacer denuncias. Entonces, estamos acercando a esa función, que no sea una función del Estado lejana, sino cercana a ese control social que debe realizar la ciudadanía. Entonces, el plan va a ser el mismo, se puede obviamente mejorar, pero no se cambia independientemente del marco político. Esta función del Estado no se dedica a hacer política, sino a promover la integridad, a promover la participación ciudadana y a controlar a las instituciones públicas y a las privadas que tengan relación con tema público.